Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda a su servidor Miguel Rodríguez Cerda. Como siempre, es un gusto recibirlos en este informativo de análisis Realpolitik Televisión Oaxaca en este lunes, ya 31 de agosto de 2020. Hoy, como es costumbre, en este programa tendremos el análisis, la crítica y las noticias de mayor trascendencia en la semana, en la voz de su servidor y las opiniones de nuestros periodistas columnistas más destacados a nivel local y nacional. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues cae el telón de la farsa. La pandemia nunca ha estado controlada en Oaxaca. Cifras maquilladas. Terrible caída en la producción petrolera, afirma el especialista Alito, máximo jerarca del PRI. Definitivo, 21 años de cárcel a Rosario Robles, pero si dan hombres, habrá indulgencias por parte del Santo Oficio Gubernamental. Crímenes políticos en Oaxaca en espeluznante aumento cada día. Don Lorenzo Córdoba, titular del INE, con gran esplendidez nos obsequia a los mexicanos 7 partidos políticos más. Grave triángulo patológico privaron de la vida al actor cómico Manuel Loco Valdés. Tendremos asimismo las notas cortas de mayor impacto durante la semana, así como lo que ha acontecido detrás del séptimo arte. Gracias por hacernos el honor de acompañarnos. Comenzamos. Bueno, pues después del rotundo fracaso del llamado milagro oaxaqueño para hacer creer precisamente a toda la ciudadanía oaxaqueña que la pandemia estaba controlada y que los casos de coronavirus habían caído en más del 40%, la primera quincena de julio los servicios de salud del estado habían implementado una nueva estrategia con el objeto de falsear la realidad y así reportar ante el gobierno federal menor cantidad de casos de coronavirus, disminuyendo de esta forma en casi el 50% el número de pruebas aplicadas por los citados servicios de salud de Oaxaca. Pues de 6.272 contagios habidos en julio se reportaron falsamente sí, solo 3.332 en agosto, lo cual es totalmente inverosímil. Es decir, una rebaja increíble de casi el 50%, como ya lo mencionamos, un verdadero milagro de la Santísima Verde Antequera. La cifra del último mes representa el 29% menos que los reportados en julio, lo cual resulta hasta risible, ya que agosto representa el peor mes de contagios en Oaxaca en lo que va del presente año. Parte de esta estrategia llena de crueldad es el ignorar a los pacientes ambulatorios con síntomas y realizar pruebas únicamente a aquellos que requieren hospitalización. Las pruebas, de acuerdo con lo confirmado por el secretario de organización de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, Carlos Alberto Pérez Bautista, se están guardando. No hay pruebas ni siquiera para las personas que ya tienen síntomas. Todo lo anterior significa que el sector salud quería demostrar que en Oaxaca habría ocurrido un verdadero milagro y que la pandemia iba disminuyendo. Totalmente falso. Como usted recordará, esta clase de anomalías y falacias por parte del sector salud, en fechas pasadas ya las habíamos comentado aquí en este mismo noticiero de análisis con la utilización del nombre chusco de semáforo desconchinflado y también de lo que se había mencionado el sector salud del gobierno federal en el sentido de que los datos proporcionados por Oaxaca eran sumamente dudosos e inconsistentes. Aquí pues una prueba más del grande y cruel engaño por parte de los servicios de salud del Estado, en detrimento no únicamente de la salud, sino lo que es peor, de la vida tanto de los adultos como de menores de edad y pequeños del estado de Oaxaca. Bien, en otros aspectos y en términos de nuevos especialistas, ahora resulta que el señor Alejandro Moreno Alito nos sorprendió al afirmar que el actual gobierno federal está hundiendo la producción petrolera con una caída jamás vista en los últimos 40 años. Caramba, esto sí que nos ha causado gran sorpresa con esta novedosa especialidad del señor Alito. Lo más seguro que don Alejandro hace 40 años era casi un bebé. En segundo lugar, con todo respeto, consideramos que don Alejandro Moreno debería compenetrarse un poco más en la historia de las gráficas de la producción petrolera desde el gobierno de López Portillo hasta el final del sexenio del más corrompido de los presidentes como es Peña Nieto.
pasando por las nada inmaculadas acciones en detrimento del país de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Fox y el Beato Calderón. Señor don Alejandro Alito, con todo respeto, por principio de cuentas, Pemex ha sido pésimamente administrada desde el sexenio del citado López Portillo, ya que usted habla precisamente de 40 años, hasta Peña Nieto, con 5 presidentes priistas y 2 panistas, que para el caso resultó la misma rata pero revolcada. En tercer lugar, la mayor parte de los ingresos de Pemex han sido siempre desviados para mantener a gobernantes corruptos y sus aliados, y los directores de la paraestatal siempre fueron designados por el mismo presidente en turno en personas ineptas y desconocedoras de la materia. En cuarto lugar, no sé si usted sepa que en el sexenio de su gran amigo Peña Nieto, la producción petrolera alcanzó un terrible desplome del 29%, y finalmente, en términos generales, la producción petrolera alcanzó su menor nivel precisamente a partir del gobierno del señor López Portillo del PRI, es decir, casi exactamente desde los 40 años que usted menciona. Antes de esa etapa, la producción estaba en pleno apogeo productivo. Ciertamente hay que reconocer que desde el pasado julio la producción de petróleo ha tenido una muy considerable baja en México, pero ha sido una baja forzada de acuerdo con la OPEP y como resultado de la demanda devastada por la pandemia, mas no porque se hayan metido las uñas largas como en el pasado. Además, nada es comparable con la caída que tuvo con la estrella de los corruptos, el señor Peña Nieto, y pues esta es la situación actual y real del petróleo, señor don Alejandro Moreno, con todo respeto. En otras informaciones, bien, pues se asegura que las clases a distancia implementadas por la SEP le salen más caras a las familias más pobres, y así en resumen el proyecto Aprende en Casa 2, que la citada dependencia presentó el pasado 3 de agosto para el inicio escolar del ciclo, mejor dicho, 2020-2021, y como es bien sabido, las empresas Televisa, TV Azteca, Grupo Milenio, Imagen y Canal 11 son los que transmiten los contenidos educativos dentro de una estrategia que mantiene las salas de los hogares como aulas durante la pandemia. En la conferencia en la que el secretario de Educación Esteban Moctezuma, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los accionistas y concesionarios de las empresas mencionadas anunciaron la estrategia, pero quedaron sin respuesta decenas de preguntas. Estas son: ¿cuántos niños tienen acceso a una televisión digital en México y en Oaxaca? ¿Qué van a hacer aquellos niños que viven en casas sin televisión? ¿Qué harán los pobladores de aquellas comunidades en donde no llega la señal ni de radio ni de televisión? ¿Cómo podrán apoyar los padres monolingües, hablantes de una lengua indígena, a sus hijos en virtud de que los contenidos únicamente se transmiten en español? Muchas de estas preguntas surgen desde la Sierra Norte de Oaxaca y de muchas otras comunidades apartadas de nuestra República Mexicana, en donde, como en esta entidad, hay infinidad de rezagos, comenzando precisamente por el rezago educativo. Hay algunas comunidades que tienen acceso a Internet en Oaxaca, pero hay muchas en donde no llegan los canales de televisión y tienen que estar pagando fichas, es decir, que a los más pobres les sale más cara la educación, afirmó, entre otras cosas, Aldo González, coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca. Desgraciadamente ha sido una realidad por décadas enteras del hecho de que muchos de los gobernantes pasados solo se han dedicado a trabajar para su exclusivo beneficio particular y se han olvidado de que en Oaxaca existe una niñez no únicamente inteligente y creativa, sino ávida de conocimientos, niñez a la que esos malos gobernantes le han negado el acceso a los nuevos conocimientos de la educación en el país. Así están las cosas. Finalmente, la Fiscalía General de la República ha solicitado una pena de 21 años de cárcel y una multa de 3.561.000 pesos para la señora Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sede Sol en el gobierno del campeón de la corrupción Peña Nieto, debido al ejercicio indebido del servicio público. Dicha acusación fue presentada el pasado martes por parte de la citada Fiscalía y por los encargados del caso del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur,
Rosario Robles, durante su gestión como titular de la Sede Sol, omitió y no impidió que otros funcionarios a su cargo realizaran desvíos millonarios, actos ilícitos que ante su presencia doña Rosario, sin embargo, se hizo como el tío Lolo en la podredumbre de la denominada estafa maestra, de la cual ella resultó una excelente mentora en el desvío de casi 6,000 millones de pesos. Aunque en la contraparte de las penas que le podrían imponer a doña Chayo surge la posibilidad de que se convierta también en otro testigo colaborador, y dicho beneficio se lo podrían otorgar de acuerdo con lo afirmado por el propio López Obrador, si ella se decide a informar sobre el caso de desvío de dinero público, es decir, si doña Rosario se atreve a denunciar a otras pirañas gigantes de la corrupción, como fue en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y así poderse ir a su casita con una preciosa pulsera electrónica para que no intente realizar su graciosa huida. Otro de los grandes azotes que padece desgraciadamente la entidad oaxaqueña es la violencia política que, como la hiedra, crece cada vez más, ya que sigue cobrando vidas de dirigentes sociales, representantes populares, ambientalistas, periodistas, integrantes de partidos políticos y defensores de los derechos humanos, cuyos crímenes quedan impunes en una práctica que ya parece formar parte de nuestras tradiciones. Esta impunidad, al parecer, es el resultado de la mezcla de intereses de las industrias extractivas con la delincuencia criminal, que en otros países dependientes del capital siempre van de la mano. La impunidad prevaleciente en Oaxaca ya no es una sorpresa, y a esta larga lista de asesinatos con tintes políticos se suma ahora la ejecución de José Martínez Pinacho, carismático dirigente campesino, homicidio que se cometió la tarde del lunes del 24 de agosto, dirigente que murió incluso calzando sus clásicos guaraches y su tradicional cuera. Martínez Pinacho fue regidor de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, líder regional del Frente Popular Revolucionario e integrante del Partido Comunista de México, entre otros cargos, así como candidato a la presidencia municipal de Miahuatlán en los comicios del 2018. El citado dirigente fue siempre reconocido por su gran labor social y relaciones con absoluto respeto. Con el asesinato de este líder suman 7 los homicidios en contra de dirigentes regionales del FPR, además de ser masacrados en lo que va de la presente administración estatal en el periodo que comprende del 1 de diciembre del 2015 hasta la fecha. Bueno, pues a partir de mañana 1 de septiembre, el espléndido y muy dilecto titular del INE, el señor don Lorenzo Córdoba Vianello, obsequiará a todos los mexicanos 7 nuevos partidos políticos, los cuales él tuvo muchísimo agrado de apadrinar, incluyendo el del más repudiado exgobernador de Oaxaca, como es Ulises Ruiz Ortiz, señalado como presunto responsable en la desaparición de dirigentes magisteriales y trabajadores y otras cuestiones nada gratas ni gratificantes. Partidos políticos que desde luego serán mantenidos con el dinero de las arcas nacionales, con cantidades multimillonarias entregadas a personas ambiciosas que muchas veces solo detentan el poder y el dinero sin tomar en consideración la pobreza, y que únicamente un miserable 4% de los mexicanos tiene confianza en los partidos políticos. ¿Qué le parece? Bueno, pues como ya es del conocimiento de usted, este viernes 28 de agosto falleció a la edad de 89 años el popular actor cómico Manuel Loco Valdés. El deceso ocurrió en su propia casa a las 3:40 de la madrugada, según lo informó su hijo Marcos Valdés. La noticia sobre el fallecimiento del actor, también padre de Cristian Castro, se difundió rápidamente en redes sociales, donde los famosos comenzaron de inmediato a dar el pésame a sus familiares, entre ellos Verónica Castro. Don Manuel sufrió quizá uno de los triángulos patológicos más dolorosos, pues tenía cáncer en la piel, en el cerebro y agua en los pulmones, enfermedad que es desesperante por la gran dificultad para respirar.
No obstante haber superado algunas intervenciones quirúrgicas, quimioterapias, inmunoterapias e implantes, finalmente su cuerpo ya no resistió y murió. Don Manuel Valdés, integrante también de una familia de actores como Don Ramón y el legendario Germán Tintán, el rey de los famosos pachucos, y quien también falleció víctima de un cáncer en el páncreas, contra el cual luchó durante mucho tiempo también. Dentro de los programas más exitosos que se recuerdan de Don Manuel en su paso por la televisión están Operación Jajá, Ensalada de Locos, que después en el teatro lo convirtió en Ensalada de Rucos, luego Variedades de Medianoche en la misma televisión, La Hora del Loco y el Show del Loco Valdés, además de algunas participaciones en la radio y algunas actuaciones, aunque no estelares, en más de 50 películas. Pese a lo doloroso que es el cáncer en el cerebro e incluso el agua en los pulmones, de Don Manuel se dice que no perdía el sentido del humor, ganándose el mote de loco por su carácter bromista e inquieto y verbalmente locuaz. Herencia a sus hijos, pues ninguna. Descanse en paz, Don Manuel Valdés. Bueno, pues aquí algunas notas cortas de mayor impacto durante la semana. López Obrador ha tomado a los medios como un enemigo público, aspecto que han considerado como un negativo, aunque hay más apertura para la crítica, pero hay también un discurso que incita a la violencia, aseguran. Alertan que la vacuna contra el COVID-19 podría resultar con menos efectividad en personas obesas, como acontece con otras vacunas como son la de la hepatitis B, la antirrábica y la antigripal. Al respecto, especialistas de diversos países han expresado su preocupación de que dicho medicamento no surta la efectividad esperada en personas obesas. Sobre este aspecto debemos tomar en consideración que México ocupa uno de los principales lugares en las gráficas de personas obesas, así que hay que cuidarse. Mucha atención a las personas jubiladas, tanto del IMSS como del ISSSTE. El pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre deberá hacerse este lunes 31 de agosto. Por lo que se refiere a la pensión de octubre, esta deberá ser pagada el día 30 de septiembre. Y este lunes 31 arranca el despliegue de la campaña para la consulta ciudadana, acción de la que comienzan a surgir las primeras protestas por parte de algunos funcionarios, sobre todo de aquellos que tienen mala y fea cara. Lo anterior como resultado de lo relacionado al enjuiciamiento de los expresidentes acusados como los expertos en corrupción, uñas largas, larga cola y con fiebre de cleptomanía. Según lo dio a conocer Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena. Bueno, pues veamos ahora qué hay detrás del séptimo arte. Pues es bien sabido que en las películas actuales la sociedad se ha acostumbrado ya a mirar con indiferencia y en ocasiones hasta con cierto placer morboso los filmes de sexo intenso, crímenes, violencia y carnicería humana, al grado que a la televisión mexicana ya le importa un cacahuate transmitir este tipo de escenas durante horarios infantiles. En este sentido no hay censura alguna, pero he aquí uno de los contrastes. En 1985 el productor Jean-Luc Godard se llevó el susto de su vida con su película Dios te salve María, que fue un filme sobre la recreación de la gestación y nacimiento de Jesucristo. Su prohibición se extendió por todo el mundo casi por 2 décadas. Pero algo que encendió más los ánimos fue cuando en 1988 el director Martin Scorsese presentó una cinta de título La última tentación de Cristo, la cual tuvo la osadía de dar una visión más realista sobre Jesús. Hubo grandes motines, terribles desplegados en la prensa y 5 cines incendiados. El clímax de la protesta se dio cuando en el momento de la crucifixión, un supuesto ángel libera a Cristo de su martirio para que pueda vivir una vida normal con María Magdalena. Lo paradójico fue que en nuestro México religioso, tan religioso, esta película gustó al 74% de los espectadores y para colmo fue premiada en el Festival de Cine de Venecia. Son las paradojas que acontecen detrás del séptimo arte. Bien amigos, pues en la edición número 467 de su revista semanal Real Político usted podrá leer además los artículos
Organizaciones Sociales, Fábrica de Pobres y Ricos, de Jorge Alberto Guillén. Así como en La Cuarta Transformación también saben cagar, un trabajo de Beatriz Pajés. También podrá usted leer las columnas políticas Balcón, de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas. Así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre lo más trascendente de la semana, así como los conceptos y las opiniones de periodistas y columnistas más destacados. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Por favor, localíceme en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anoten la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca, y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de la vida de los suyos y claro, la de usted. Tenga paciencia, espere la vacuna, pero no olvide que todavía hay escasez de camas y elefantes blancos abandonados como hospitales. Así que nos vemos el próximo informativo. Cuídese mucho.